Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Un espejo revela la verdadera naturaleza de una persona. Saben, no hace mucho yo vi un episodio de un podcast de una persona que se había hecho cirugía en la cara. Y estaba muy contenta esa persona, feliz, hasta el momento en que recién operada se vio en el espejo. Y cuando se vio en el espejo, pues aquello parecía que quería salir corriendo porque estaba espantado esa persona. Lo que pasa es que al mirarse al espejo se puede ver claramente las imperfecciones y los defectos. Si no, mírense al espejo por la mañana. Muchas veces parecemos el león de la metro, ¿verdad que sí? Sí. El apóstol Pablo está expresando su lucha interior entre su deseo de agradar a Dios y la realidad de la naturaleza pecaminosa. Eso es una realidad y eso es una lucha interior que todos pasamos. Es como un tira y encoge con la soga, ¿verdad? Es una guerra interna, aún en cuestiones que tienen que ver con tentaciones versus principio. Es un tira y encoge. En Romanos 7, capítulo 7, versículos de 7 al 25, es el tema que vamos a tratar en esta mañana. En Romanos 7, del versículo de 7 al 25, el apóstol Pablo revela cómo la ley, los mandamientos, aunque buenos y santos, son, al igual que el espejo, revelan la condición de pecado en nuestras vidas. Y eso lo lleva, eso es lo que inicia una lucha entre lo espiritual y lo carnal. El tema de hoy se titula La lucha interna, la carne y el espíritu. Y dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 7 de la epístola a los Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Versículo 9. En un tiempo vivía yo sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Vamos a considerar lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué es lo que el texto nos está hablando? Nos está hablando acerca de la ley. Y lo primero que está diciendo es que en el verso 7, que la ley no es pecado. Luego los versos 7 a 9, de que por medio de la ley está el conocimiento del pecado. Queremos considerar versos y pasajes que esto lo hemos dicho anteriormente. La ley es un espejo, es como un espejo. La palabra es un espejo que nos confronta con nuestra necesidad, con nuestra realidad. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
La palabra es lo que alumbra nuestro camino. La palabra y el espíritu, porque la palabra es espiritual. Cuando hablamos de la ley, obviamente Pablo se está refiriendo aquí y se está dirigiendo al pueblo judío que se encuentra en Roma, ¿verdad? Y entonces lo que había de la palabra era la Torá. Eso es lo que tenían. Pero la palabra nos ha llegado a nosotros. La Biblia ha sido completa. Entonces la palabra de Dios, la revelación de Dios a través de su palabra es un espejo que no solamente penetra lo más profundo de nuestro ser, nos confronta, nos muestra nuestra flaqueza, nuestra deficiencia, nuestra necesidad de un Salvador. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo según lo expresado en el texto? Pablo era fariseo. Dice Pablo que en cuanto a la ley era fariseo. En cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. Él pensaba que persiguiendo a la iglesia él estaba agradando a Dios porque él estaba según la ley verbatim, tal y como está escrita. Y no reconocía en ese entonces, no podía reconocer su depravación interior, su condición depravada. Y por eso es que él hablaba, él hacía el ejemplo, ¿verdad? Cuando leemos acerca de que él no hubiera sabido lo que la codicia era. La codicia es la lujuria, el deseo. La codicia no es solamente el deseo por los bienes ajenos, tiene que ver con el deseo con el cónyuge de tu prójimo. Varones con la esposa del prójimo, o mujeres con el marido de tu prójimo, y con deseo lujurioso, con deseo depravado en la mente. Pablo no conocía eso, pero el pecado aprovechándose produjo toda clase de codicia, porque la ley lo que hizo fue: esto es lo que está, no codiciarás, y utiliza eso como ejemplo, y lo que hizo fue producir en él codicia. Y yo no sé ustedes, pero cuando lo vemos desde el mismo Génesis 3, cuando Dios le dio mandamiento a Adán y a Eva, que dice que de todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas de este árbol no comerás, porque ciertamente si de él comieres morirás. Y lo primero que hizo Satanás fue tratar de desacreditar lo que Dios había dicho: no morirás, sino que sabe Dios que será abierto vuestros ojos siendo como Dios. Y el asunto de ser como Dios es un asunto que se extiende hasta hoy día, hasta nuestros días, porque como habíamos dicho en enseñanzas pasadas, el panteísmo es una manera de cosmovisión que te dice que tú eres un pequeño Dios, que el ser divino está en ti, y tú eres un pequeño Dios. Y el hombre, desde el mismo Génesis 3, desde la caída, el hombre es propenso a tratar de usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero en Pablo ocurrió un cambio. En medio de su persecución camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado. Él se le apareció camino a Damasco y él tuvo una experiencia personal con Cristo. Y él tuvo una revelación por el mismo Espíritu. Y entonces él pudo entender la magnitud de lo que la ley conllevaba. Pudo reconocer su incapacidad y la falta de insuficiencia para poder cumplir cabalmente con la ley. Por tanto, eso causó muerte. ¿Qué fue lo primero que Pablo dijo cuando Jesús se le apareció? Señor, ¿qué quieres que haga? Le llamó Señor. Eso de por sí es una gran experiencia. Bendito el Señor. Así que la ley no es pecado. La ley, por medio de la ley está el conocimiento del pecado.
En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Romanos 4:15 dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la ley no se hizo expresamente para que, ok, la ley está, ahora tú puedes transgredir. No, la ley se introdujo y en medio de la ley la transgresión aumenta, pero dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Seguimos. Entonces, ¿qué más dice el texto acerca de la ley? El verso 12 dice que la ley es santa. Y si la ley es santa, justa y buena, ¿cuál es el verdadero problema? Vamos a verlo en el versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de que mostrase que es pecado al producir en mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Si la ley es santa, justa y buena, según vimos en versículo 12, ¿cuál es el verdadero problema? El problema no es la ley. El problema es el pecado que está inherentemente en nosotros. Se dice hoy día, engañosamente, sobre todo las personas que siguen la nueva era, sobre todo eso es parte de la filosofía de la nueva era, del panteísmo, que el hombre es inherentemente bueno. Incluso el budismo entiende de que si tus obras son más buenas que las malas, tú puedes llegar a alcanzar un nivel, hasta un punto de llegar a lo que se llama el nirvana. Eso es el budismo. El hinduismo te dice que si tú haces buenas obras, entonces tú cuando vayas a reencarnar en otra, vas a reencarnar a una casta mayor que la tuya. Pero si haces malas obras aquí en este mundo, vas a reencarnar, porque el hinduista cree en la reencarnación, vas a reencarnar en una casta menor. Todo eso promueve el panteísmo. Incluso muchas veces, y oigo personas decir que el mormonismo es parte del cristianismo, y eso es una mentira totalmente. No hay nada cristiano en el mormonismo. Es una mezcla de la Biblia, pero entonces aún con el libro del Mormón, un libro cuyas personas son toda ficción, que ni siquiera ni siquiera científicamente se ha probado la existencia de ninguno de los personajes que están en el libro del Mormón. Dice que Jesús fue un personaje producto de una relación sexual entre Dios y María. Por lo tanto, Jesús fue un ser creado. Cuando hablamos acerca del verbo encarnado, Jesús fue un ser creado, y que a su vez Jesús es el hermano de Lucifer. Y que Jesús vino aquí a ocupar este planeta, pero también nosotros vamos a ocupar nuestro propio planeta. Así que es un panteísmo también, porque somos pequeños dioses, según el mormonismo. Así que no hay nada de conexión entre el mormonismo y el cristianismo bíblico. Y todo esto, la raíz de todo esto está en Génesis 3. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La raíz de todo esto es el intento del hombre, la humanidad, de querer ser como Dios, de querer usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Así que el problema no es la ley, porque dijimos que la ley es santa, dijimos que la ley es espiritual. El problema es el pecado en nosotros. Dice que la ley es santa, y ahora que leímos en el verso
12 que la ley es santa, vemos en el versículo 14 que la ley es espiritual. Entonces, ¿cuál es la raíz del punto de tensión aquí? ¿Sabe cuál es la raíz? Que la ley es espiritual, la ley es perfecta, dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, la ley es santa, la ley es espiritual, pero nosotros en cambio nuestra humanidad es carnal, nuestra naturaleza es carnal, nuestra humanidad, nuestra naturaleza es vendidos, estamos entregados al pecado, hemos sido vendidos a la esclavitud del pecado. Entonces el problema es el corazón depravado del hombre. Nuevamente, el problema no es la ley, el problema es el pecado en nosotros. Tomen como ejemplo lo siguiente. Imagínense que usted está en su casa, y esto yo solamente lo veo en algunas comedias latinas, La criada malcriada en mi país o demás, ¿verdad? Donde la criada está, o la persona que está limpiando está barriendo el piso y luego levanta la alfombra en el medio de la sala y esconde el polvo debajo de la alfombra, ¿verdad que sí? No es que el sucio se haya limpiado, ya no haya sucio, es que el sucio ha sido tapado, ha sido escondido, el sucio está ahí. Y eso es lo que ocurre entre la ley y el pecado. Eso ocurre entre la vida carnal y espiritual. Antes de la ley había el pecado, ese es el polvo. Pero nosotros no lo podíamos identificar hasta que agarrábamos la escoba y vemos, cuánto polvo. Y ahora vamos a esconderlo debajo de la alfombra. La ley quitó la alfombra y mostró lo que estaba tapado y escondiéndose. Eso es lo que es la ley. Y lo que estaba tapado y escondido es el tipo del pecado. ¿Comprendemos la ilustración? Saben, cuando yo era chiquito, como todos los niños chiquitos, siempre le dábamos problemas a nuestros padres para comernos la comida, ¿verdad? Sí, mi mamá hacía picadillo, arroz con picadillo y frijoles, y yo era pequeño, y yo lo que hacía era regar la comida por todo el plato. Mira, ya terminé. Para lucir que había terminado. Yo, ¿tú terminaste? Agarraba el cucharón y lo amontonaba, hacía como una montaña en el medio. Oye, pero me echaste más. No, yo no te eché más. En la misma comida, yo lo que hice fue reunirla todo el día. Cómetela. La ley quitó la alfombra y reveló el polvo de nuestro pecado. La ley viene de Dios. Dios fue quien le dio la ley a Moisés y por eso es santa. Pero una cosa debo decir, la ley no salva. Y no salva, ¿saben? Porque no podemos cumplir con la ley nosotros mismos cabalmente por nuestra propia iniciativa. Porque el hombre es carnal, vendido al pecado, esclavo del pecado. Y en esa condición, vendido al pecado, el hombre no puede cumplir con la ley. No es que no pueda porque le sea prohibido, es que porque es imposible. Le es imposible. ¿Saben por qué? Porque de toda la ley que Jehová le dio a Moisés, si tú fallas en una, ya fallaste en todas. Tienes las de perder. La ley nos salva, pero la ley revela nuestra naturaleza pecaminosa y nos muestra la necesidad de un Salvador, de un Redentor, de Cristo Jesús. Seguimos la lectura. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está expresando verbalmente, y si no nos detenemos a leer el texto, ¿verdad? Pudiéramos pensar que Pablo está hablando aquí un trabalenguas. Un trabalenguas, y aquí no hay quien lo entienda esto. Fíjense una cosa, la ley es espiritual, la ley es perfecta, la ley es santa y el hombre en su naturaleza es carnal, vendido al pecado, por lo tanto su naturaleza es pecaminosa, por lo tanto
va a haber una lucha y aún el cristiano sufre esa lucha porque hay residuos de la vida humana, vestigios de la condición de pecado. Aunque delante de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús, tú has sido declarado justo delante de Dios. Tú has sido justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero todavía hay lucha. Este pasaje que estamos viendo aquí no habla de justificación. Tiene que ver con santificación. Tiene que ver con el hecho de que Dios nos halló justo delante de Él, nos salvó, tenemos vida eterna, perdón de nuestros pecados. Y fuimos declarados santos delante del Señor en el sentido de que fuimos declarados separados para Dios. Ya no estamos bajo el régimen del mundo ni bajo el régimen de la pasada manera de vivir. Ya estamos bajo Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo Jesús. Y entonces, pero hay una jornada que se está llevando a cabo de santificación, donde Dios, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, por medio de esa comunión íntima con Dios, Dios está formando el carácter de Cristo Jesús y cambiando nuestra vida para que entonces ya no vivamos según la carne, sino vivamos según el Espíritu. Y Pablo está expresando aquí esa lucha por eso es que dice que lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces usted no le ha contestado a su prójimo? ¿Cuántas veces usted no le ha contestado a su esposo o a su esposa? Pablo, él está haciéndose vulnerable. Lo que hago no lo entiendo. No practico lo que quiero. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer estar presente en mí, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con esa situación? ¿Te sientes herido, herida por alguien? Y tú sientes pagarle de vuelta a esa persona con las mismas palabras o peor, y eso alimenta tu ego. O cuando alguien te corta en la carretera y tú sientes tu reacción es indescriptible aquí. Pero hay veces que reaccionamos de mala manera y en la parte de atrás de nuestro automóvil hay una calcomanía que dice: Cristo te ama. Comunión de vida, Iglesia Hispana. En mí, en mi carne, no habita nada bueno. El querer está presente. Por eso es que Jesús les decía a sus discípulos ya previo a su arresto: orad y velad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo lo decía. Esto no es Pablo nada más. Jesús lo decía: vela y ora, ejercítate en la piedad, vela y ora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Fíjense que el versículo 15 dice: hago lo que no entiendo. Jesús en Juan capítulo 15 dice: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Fíjense una cosa. Obviamente, nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor. Pero Jesús está definiendo en Juan 15 una relación mucho más íntima que la de siervo. Porque imagínense en su lugar de empleo que su jefe le dice una cosa
y tú le preguntas a tu jefe, ¿por qué? Y el jefe no te tiene que contestar. El jefe no te tiene que dar explicaciones. Lo mismo pasa con los hijos, sobre todo los hijos cuando están que viven en la casa de uno que son adultos. ¿Y por qué? Esto no me hace sentido y no sé qué más. Bueno, yo no te tengo que dar explicaciones, tú lo haces en obediencia, ¿verdad? Pero Jesús entra en una relación aún más. Dice, ya yo no te llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que yo te he llamado amigos. Porque todas las cosas que yo oí de mi Padre, yo las he dado a conocer. Juan capítulo 1 dice que de su plenitud todo tomamos. O sea, nosotros somos partícipes en Cristo Jesús de la plenitud de Cristo, porque le plujo a Dios, por mera voluntad de Dios. Y eso es la diferencia. Eso es la diferencia. Entonces, por eso es que Pablo decía, ¿verdad? En ese estatus, en ese estigma de servidumbre, lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer. Porque nuestra carnalidad, las cosas espirituales, no las entendemos aquí, pero sentimos que necesitamos una explicación para obedecer, en lugar de dejar que la fe sea la fuerza motriz que nos mueva, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito el Señor. Luego dice, versículo 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero ahora otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley en mi mente. Es la soga jalando a ver quién gana. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo se manifiesta la lucha interior? Vamos a verlo, vamos a desdoblar estos pasajes en resumen. El espíritu y la carne. Es una lucha interior entre lo espiritual y lo carnal en nosotros. El espíritu, Pablo decía en los versos 16 al 19, el bien que deseo, pero la carne, el mal que no deseo, eso hago. ¿Me pueden seguir hasta aquí? Amén. En el hombre interior, en el espíritu, me deleito con la ley de Dios. Salmo 1 y en Jeremías 17 dice, bendito el varón cuya confianza es en Jehová, porque será como árbol plantado junto al río de aguas vivas. Más adelante dice, maldito el hombre, en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el varón que confía en el hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. En nuestro ser espiritual, nosotros queremos estar conectados con todo lo de Dios. Queremos todo lo que Dios tenga. Queremos no solamente todo lo que Él tenga, sino todo lo que Él es en nuestras vidas. Lo deseamos, lo anhelamos. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero en la carne hay una guerra contra la ley en mi mente. Y dentro de nosotros hay una guerra entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Dentro de nosotros hay una guerra entre hacer las cosas a la manera de Dios y hacer las cosas a mi manera. Esa guerra siempre va a existir. Pero todo esto es parte de la obra santificadora. Y lo segundo es producto del pecado que mora en mí. En Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. De manera que es el pecado que mora en mí el que produce muerte, no la ley. Entonces Pablo, en los últimos versículos, ya ante esa realidad de esa lucha interior que Él mismo confronta y que nosotros, por ende, por extensión, también confrontamos, Pablo
dice una vez más en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Eso es una lucha, ¿verdad? Una obra santificadora que Dios está llevando a cabo, pero esa santificación ocurre en medio en medio de la lucha y en medio de la prueba y en medio de la tentación, ¿verdad? Y en medio de todo eso, dice, Pablo está diciendo de que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley, por el otro lado con la carne a la ley del pecado, y él está como decir resignado a la realidad de que mientras él viva en esta tierra, mientras él viva en este cuerpo de carne y hueso, mientras nuestra alma esté buscando sus propios asuntos y tratando con las emociones y todas esas cosas, mientras vivamos en este mundo, va a haber esta lucha continua hasta el día en que el Señor nos lleve con Él, hasta el día que el Señor venga a recoger su iglesia o Él nos lleve con Él, donde no habrá ningún tipo de lucha en este sentido, porque ya nuestra vida estará glorificada totalmente. Hemos sido justificados en Cristo Jesús por la sangre de Cristo Jesús, declarados santos, separados para Dios. Estamos siendo santificados, estamos siendo formados, moldeados al carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo es una jornada que se lleva a cabo, toma años, se lleva a cabo durante todo el transcurso de nuestra vida aquí. Pero va a llegar un momento en que nosotros nos despojemos de esta carne, porque totalmente de estos cuerpos van a estar 10 pies bajo tierra, y nosotros vamos a estar plenamente en el Espíritu, en la presencia del Señor, donde no va a haber más lucha, donde la gloria de Cristo Jesús será vista a través de cada uno de nosotros. Entonces, Cristo en nosotros es quien nos da la victoria. Por eso es que podemos decir que nuestra esperanza es que gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Podemos decir en medio de tu prueba, en medio de tu circunstancia, en medio de tu tentación, en medio de los momentos de tensión más grandes que te puedas tener, podemos decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en quien nos da la victoria. Quien, si seguimos la lectura en capítulo 8, vamos a ver lo primero que dice, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos dice más, nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora no es la ley que te condena, no es la ley que tú tienes que hacer para tú acumular puntos o ser salvo. Es la ley por causa de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que Él vino a cumplir la ley por sus méritos, y nosotros en Cristo, que Él pone su Espíritu en nosotros, que la ley de vida en Cristo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso a la gloria de Cristo Jesús. Eso fue hecho una vez y para siempre. La ley no te va a salvar. La ley te va a recordar tu necesidad. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que tú y yo fuésemos llamados justicia de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de sus méritos. Ahora, en respuesta a eso, Él pone su Espíritu, y su Espíritu clama. Su Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Su Espíritu nos enseña todas las cosas. Su Santo Espíritu trae arrepentimiento para que nosotros
consideremos nuestros caminos y nos volvamos a Jehová, como dice en Lamentaciones 3. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, reconocer tu conflicto interno, mi conflicto interno. Si tú no reconoces tu conflicto interno, por ahí empiezas mal. Reconocer que dentro de ti, dentro de mí, hay una lucha interior. Que nuestro deseo, el conflicto entre nuestro deseo de hacer el bien, pero nuestra tendencia a pecar. Número 2, pon tu dependencia en la gracia de Dios. No podemos por nuestra propia cuenta. Nosotros dependemos de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y consecuentemente, eso nos lleva a una búsqueda de Dios en oración y dependencia en su palabra. Cuando nosotros dependemos de la gracia de Dios, Señor, si yo estoy aquí es por tu gracia. Si yo me levanté esta mañana y todavía puedo respirar, quiere decir que yo no estoy muerto todavía, es por tu gracia. Si yo puedo disfrutar y tener júbilo hoy, es por tu gracia. Todo lo que yo tengo es por tu gracia. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus frustraciones. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce cada detalle de tu vida. Consecuentemente, al tú reconocer eso y poner tu dependencia, eso te va a llevar a una búsqueda de Dios en oración y dependencia de Dios. Bendito el Señor. La ley y la gracia. La ley no tiene el poder para salvarnos ni santificarnos, pero nos muestra la necesidad de un Salvador. No podemos vivir una vida basada en el legalismo, sino una vida transformada por medio de la renovación de nuestra mente. Y eso solamente ocurre por medio de la palabra, del Logos de vida, Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, revelando y abriendo el libro delante de nosotros. El vivir en el Espíritu y no en la carne significa el estar alineados con Dios y clamar a Dios: Señor, que yo pueda mostrar la evidencia, el fruto de la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida, para que así yo pueda rechazar las obras de la carne. Alíñate con Dios y permite que Él manifieste su fruto, porque es el fruto del Espíritu en ti. Y finalmente, pon tu esperanza en Cristo Jesús. Su amor, su perdón, su poder redentor sobre nosotros a pesar de nosotros. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.